vamos a juntarnos a hacer el programa el día de hoy con un tema que nos va a hacer pensar y demasiado. En algunos casos nos va a dar un poquito de miedo también tocar este tema, porque eso genera, ¿no? Y el día de hoy, y antes de presentar el tema, quiero presentar a nuestra invitada, como todos los martes. Está acá Claudia Martínez, ella es Master Coach en Programación Neurolingüística, que nos va a acompañar para hablar de este tema. Palmas para ella, por supuesto. Fresca, relajada, tranquila. ¿Cómo te va, Claudia? ¿De la playa o no? No, Esta todavía, vez no. pero el viernes voy. De todas maneras. Sí, el viernes voy de todas maneras. Buenas noches, José. ¿Cómo te Buenas va? noches a todas las personas también que nos están mirando y escuchando a lo largo del país. Muchas gracias, Claudia, por estar siempre aquí en Exitosa. Ahora, Acalorados. Sí, verdad, ¿no? Mucho calor. Y este tema también nos va a hacer entrar de repente a pensar mucho, ¿no? Y antes de entrar con el tema en sí, Ujú. ¿es normal tener miedo, en general, miedo? Sí. Ajá. El miedo es una emoción normal como cualquier otra, por eso decimos que no hay emociones buenas ni malas. Ujú. Hay emociones con propósito. Ya. Hay emociones que nos van a llevar a ciertas cosas. De hecho, en una charla que participé, decían, ¿no? No habría valentía sin el miedo. Sin el miedo, claro. Sin el miedo. Ahora, ¿por qué es normal, por ejemplo, de niños a quién no le ha pasado, ¿no? A los varones, a los niños, a los Ujú. hombrecitos, ¿no? Oye, tú eres hombre, ¿por qué vas a tener miedo? A ¿No? los futuros machos alfa. A los más pelo en pecho, ¿no? ¿Por qué vas a tener miedo? Tú eres hombre, los Claro. hombres no tienen miedo. Porque la otra es, Claro. los hombres no lloran, pero esta también, la del miedo, ¿no? Entonces, es normal, es natural, Es natural. empezar a tener miedo, siempre, ¿no? Sí, totalmente. Mi primera chamba. Claro. Tu primera chamba te da miedo el primer Claro. día, el primer día de colegio, tu primer día de universidad, cuando vas a dar un examen, cuando vas a postular a Cuando una vas entrevista. a declararte a una chica. No sé, amigo, eso tú ¿No? me tienes que decir. Te da miedo, nervios, ¿no? ¿Me rechazará? ¿Me dirá que no? Sí, está haciendo catálogo. ¿Seré soldado caído o no? Imagínate, te Saldrás quedas con tu peluche. Con tu peluche. ¿Cuántos soldados caídos habrá el 14? Osito, tú ya arreglaste tu problema, ¿no? ¿No? ¿Todavía? Puede ser, la semana pasada... con Claudia ya se paró su terapia. ¡Que el osito aquí. pase el desgraciado! ¿Qué pasa el desgraciado? Ese mismo. Y hablando de miedos, Claudia, hay un miedo que particularmente nos hace sentir mucho más miedo. Nos mueve, ¿no? Sí, de todas maneras. Sí. Es el miedo a la muerte, ¿no? Ahora, yo no sé si es normal como los demás miedos, pero el miedo a la muerte sí te hace pensar mucho, te hace tener miedo más de lo normal en cuanto a otras situaciones, ¿no? Sí, sobre todo cuando la ves de cerca. Creo Ujú. que la mortalidad se vuelve más tangible cuando alguien de tu entorno fallece y te das cuenta que sí, pues que la gente se va y que en algún momento tú también, tu vida va a tener algún tipo de final. Ujú. De hecho, para hacer el video de hoy día, Sí. por si acaso me pueden seguir en mi Instagram, soy ¿Cuál Claudia es? Martínez T, o en Ujú. TikTok, soy Claudia Martínez T. está. Puse que me encantan estos soniditos, ¿ah? El osito está Voy a traer pero- mi varita también para hacer así a lo Sí, Mari sí. Carmen Marín, voy a hacer con mi varita también. Y hablaba sobre las personas que tienden a la reflexión sobre el término de su vida, que no es algo normal. El ser humano no percibe su propio final, es algo Claro. que le cuesta. Pero las personas que tienden a este tipo de relación, era The Journal of Positive Psychology, Ujú. el diario de la psicología positiva, decía que tenía muchos beneficios. 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 O sea, Uno- a ver, Sí, para sí, sí. ordenarnos, porque no logro entender, a ver. Tenerle miedo a la muerte. No miedo, Pensar en la Reflexión, muerte, sí. reflexionar sobre la muerte, sí. finalmente te da beneficios. Sí, te da beneficios. A ver, por favor, explica. Primero, que tienes una menor baja, Ujú. un menor estrés existencial. Ya. Muchas personas caen en depresión por estas dudas existenciales. ¿Para qué Ujú. estoy acá? ¿Qué es lo que voy a ¿Qué hacer? hago, no? Esa reflexión de en qué momento o hasta cuándo va a durar tu vida hace que tengas menos estrés existencial, menos predisposición a la ansiedad, que tengas un mejor manejo. Ujú. ¿Por qué? Porque estás pensando a futuro en ciertas cosas. Claro. Además tenía más niveles de satisfacción sobre tu vida porque las decisiones que tomabas estaban un poco alineadas a saber que eventualmente tu vida va a acabar.
Claro. Entonces, sabes que tienes una sola oportunidad para hacerlo bien. Así que eso hace que te esfuerces un poquito más Ujú. o que te arriesgues de repente, como tú decías, a invitar a salir a la Claro. chica, ¿no? A arriesgarte por ahí Yo me para la arriesgué vida. con mi esposa. Y te ligó, ¿ves? Bueno, ella se arriesgó en realidad, ¿no? Que ella fue la que... Poquito, quiso ganar puntos ahí. ¡Ah, sí! No, mentira, pero... A ver, pero es que es difícil, ¿no? Entender que reflexionar sobre la muerte Ujú. puede tener estos beneficios, sobre todo beneficios y motivación, porque finalmente lo que dijiste hace un ratito es saber que en algún momento vas a dejar de existir, entonces te preocupas por justamente eso, Claro, ¿no? por Aventarte a solucionar hacer y ciertas solucionar. cosas. Ajá. Le hacemos la pregunta en su casa a las personas y te hago la pregunta Ujú. a ti. Si supieras que tienes una fecha en la que, ¿Qué es lo último que harías? ¿qué es lo último que harías? En la que vas a morir, en el que ya no vas a Ajá. estar. Si tú supieras tu fecha de caducidad, Claro, ¿qué tantas cosas harías hoy distintas? ¿verdad? Sí. De hecho, la Universidad de Stanford le llama la mentalidad de finitud, que es vivir como si la muerte fuera algo inminente, que es una realidad, Ujú. que la muerte es algo inminente, es de lo único que estamos seguros, Claro. pero vivir con ese tipo de mentalidad tiene niveles más altos de satisfacción y menos ansiedad. Ujú. El pensar, nuestra capacidad de no hacer que las cosas las postergues, hace que el pensar sobre tu propia mortalidad, según este estudio de Stanford, no subestimes el tiempo real que tienes. Mm. Lo que te decía, si supieras tu tiempo de caducidad, no estarías diciendo después lo hago, Claro. más tarde, Ojalá después la llamo. Ojalá mi esposa no esté mirando, porque lo primero que dicen es, oye, ya haz esto, termina de hacer esto. Y normalmente creo que los varones, ¿no? Ya en un ratito lo hago. ¿Por qué son Todavía, así? pero le pasa más a los hombres, ¿no? Eh, ahorita lo hago. A ver, termino de ver el primer tiempo del partido y me pongo a arreglar las cosas. Que termine el partido y que salimos al parque. O sea, siempre tenemos a desplazar un poquito nuestras cosas, ¿no? Tiene un nombre para los hombres que nos están A ver. mirando. Es el efecto del presente eterno. El presente eterno. Efecto del presente eterno. Creer que realmente esto que estás viviendo ahorita va a durar siempre, que la persona va a estar todo el tiempo y no es así. Ujú. Oye, me has hecho, no sé si dar más miedo. Lo vi en tus ojos. Sí. Vamos con la primera llamada, 11 de la noche con 11 minutos. ¿Tienes miedo a la muerte o no tienes miedo a la muerte? Los números de Exitosa ya lo sabes, a 251-9422, 940-800-800 y tenemos el nuevo número de Exitosa, el 7410-955. 7410-955. Vamos a ir hasta San Juan de Miraflores. Está Félix que nos llama a esta hora de la noche aquí a Despierta tus emociones. Félix, ¿cómo te va? Buenas noches. Ay, muy bien, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Félix. Cuéntanos. Sí, yo tenía una inquietud sobre esto de si tienes miedo a la muerte, ¿no? Ajá. Bueno, a la edad que yo tengo ya, tengo 73 años y realmente ya he pasado tantas cosas. Cuando nací casualmente, quizás no hubiese nacido en este mundo porque mi mamá se cayó del techo, yo estaba en su vientre. Wow. Y nací con defectos de las piernas. Pero, gracias a Dios, en la clínica San Juan de Dios y en la clínica del Hospital del Niño me recuperaron. Ujú. Ahora tengo 73 años y el miedo a la muerte en estos momentos para mí no existe, pues porque ya he pasado. Otras personas creo que sí la tienen. Y a veces me pongo a preguntarle a mis amigos, ¿por qué no cuando nacimos, no hubiésemos tenido ¿cómo se puede decir? Hubiésemos tenido un momento que nos digan, bueno, el día 8 de tal fecha vas a morir. Sí, el tema de caducidad, como Sí. decía Claudia. Ahora, Félix, y justamente lo que preguntaba Claudia, si tú supieras que en determinada fecha vas a dejar de existir, ¿qué es lo último que harías? ¿O qué cosa no has podido solucionar o hacer que te gustaría cumplirla? Bueno, en mi caso, yo he cumplido todos mis anhelos, he cumplido todo lo mío, Ujú. porque soy una persona con discapacidad física. Sin embargo, representé a la selección peruana en los Juegos Panamericanos Lima Qué bueno. 2019 Ujú. Ay. y a la actualidad soy entrenador de voleibol. Me sigo desempeñando en escuelas acá en San Juan de Miraflores y para decir más, soy alumno de Akira Kato, de Coco Claro. Alba y Pipo Vázquez.
Ujú. Entonces yo ya he tenido todo lo que la vida me ha dado. No le tengo miedo a la muerte realmente. Qué bueno. Tengo pena por mis hermanos que han muerto, 4 hermanos, Ujú, pero ¿qué se va a hacer? Es parte de la vida, creo yo, ¿no? ujú. De acuerdo, Félix. Muchas gracias por la Félix, comunicación. qué súper, sí, felicitaciones, porque aunque nació con una discapacidad Sí. y todo, le ha sacado el jugo a la vida. No, y ha visto la muerte antes de ver Desde la luz del antes de- día. Sí, No, qué bonita no. frase te salió, Sí, amigo. yo soy medio, Ha visto la medio, muerte antes de ver la luz del día. medio poeta. a Un veces. poeta. Sí. Pero Félix ha convivido con la muerte desde muy cerca. Sí. Desde antes de nacer. Sí, pero si te das cuenta también hay un rasgo muy importante que tiene Félix, que es la mirada que tiene sobre la vida. A pesar de las dificultades que ha afrontado a lo largo de su vida. ¿no? Exacto. A pesar y no ha pospuesto nada. Ajá. No lo ha limitado. Ha hecho lo que tenía que hacer en Ajá. el momento que tuvo la oportunidad de hacerlo y le sacó el jugo y ha sido representante peruano. Qué orgullo realmente. Para panamericanos, qué bueno. Sí. Porque algunos con ciertas limitaciones de repente físicas como las que ha tenido o tiene Félix, se deprime, ya no quiere hacer las cosas Ujú. y piensa, ¿qué hago acá? Claro. ¿Qué hago? Ahora, Félix mencionaba algo de la edad también. Ujú. ¿A determinada edad es más normal pensar ya en la muerte o no? Sí. Por eso también choca mucho cuando te enteras de muertes muy jóvenes. Claro, así de un momento a Te otro. pongo un ¿no? ejemplo. La semana pasada tuve una sesión con una clienta que se llama Yacira, que le mando un beso. Ujú. Y me estaba contando, Yacira tiene 20 años. Y me contaba que una compañera de su colegio había fallecido. Súper joven. Entonces yo le decía, 20 años. O sea, te impacta una muerte tan temprana. Niñitos, te impacta. Sí. Es algo que existe en el mundo, pero conforme nos vamos haciendo más viejitos, conforme nos vamos haciendo más sabios, Ujú. vamos cuestionando un poco más que estamos más cerca, tenemos menos años. Claro, ahora tú hablabas de cuando experimentas de cerca un familiar, alguien muy cercano a la muerte, eso te hace verlo más cerca también, ¿no? A mí me pasó. A mí también. Sí. Y vamos a ampliar de eso un ratito porque nos vamos hasta cercado del Lima. ver. Está Juan que nos está llamando también a esta hora de la noche. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Hola, Aquí Juan. escuchando, Hola, Juan. escuchando lo que están hoy día tratando. Ujú. Juan, ¿y tú también has pensado en algún momento en la muerte, en tu muerte? ¿Cómo lo tomas, Juan? Bueno, más joven tenía así temor, miedo, porque mis hijos pequeños, Ujú. todavía mi esposa vivía. Ahora ya la edad que tengo con mi esposa fallecida, ya viudo, hace 9 años, ya mis hijos logrados, ¿no? Entonces creo que ya la muerte ya no me llama la atención, o sea, creo que ya cumplí con ellos, ya cumplí mi etapa, mi vida. Hubiera querido hacer más, obviamente, pero ya cuando va avanzando los años, la muerte ya deja de ser una prioridad para la gente adulta como yo, ¿no? Ujú. Y ahora, Juan, entonces tú ya has cumplido con las cosas que te has propuesto en todo este tiempo, como por ejemplo la de ver ya a tus hijos realizados. ¿O hay algo más de repente? ¿Qué te falta? Ajá, Sí. algo pendiente que quieras o aún te falta hacer. Bueno, yo personalmente para mi persona, ya no, o sea, yo creo que trabajé, hice lo necesario, crié bien a mis hijos, los hice hombres de bien, quise mucho a mi esposa, de 30 años de convivir con ella hasta que Dios se la llevó. Ujú. Creo que ahora ya puedo estar tranquilo, tengo un trabajo con unas amistades que gracias a Dios me acogieron, ¿no? Después de que lo que me sucedió, con ellos estoy desde esa fecha y trabajo tranquilo, o sea, independientemente ya, porque ya estoy jubilado incluso, pero nada, o sea, eso es lo que uno normalmente quiere hacer y todos queremos, ¿no? Hacer eso, ¿no? Dejar todo bien para podernos ir tranquilos. Ujú. De acuerdo. De acuerdo, Juan. Muchas gracias por la llamada. No, Juan. Juan desde Cercado de Lima. Te leo acá a Ajá. Javier, que está poniendo, Javier Vázquez, que le mandamos un beso, dice, yo no le tengo miedo a la muerte, de hecho, le tengo mucha curiosidad a lo que viene después de la vida, mientras tanto, a disfrutar de ella. Ajá, buena frase, ¿no? Para interpretarla, Un poeta también. claro, es de los míos. Es de los míos. Antes de ir con Juan de Surco, yo sí, a ver, no pensaba mucho en tema de la No te muerte. la cuestionabas. No.
cuando ya veía a mis abuelitos, ya Ujú. más viejitos, no sé si algún día te conté, por ejemplo, yo me casé Ujú. y luego de casarme, yo había como que planeado con mi esposa, bueno, 3, 4 años, de repente 5, ya planificar la familia, ¿no? Ajá. Pero un día en un lonche, mi abuelito, mi papito, como le decía, y Ujú. mi mamita, mi abuelita, nos dicen, uy, así con su vocecita de chochos, ¿no? No sé si conoceré a tus hijos, me dice. Y me hizo pensar. Claro. Ya en mi casa, con mi esposa, le decía, A oye, trabajar. ya, empecemos de una vez. Y de verdad, ¿no? Y bueno, ese fue uno de los motivos, fue el motivo para ya empezar o planificar mi familia con mi esposa. Pero conforme Y pasaba el te tiempo, adelantaste los 5 años. sea dentro del plan de ser padres, Ajá. sí, claro, me adelanté. Y porque quería así que mis abuelos, aún bien, Claro. ¿no? En buen estado. En buen estado puedan gozar de mis hijos. Y lo hicieron, ¿no? Pero ya conforme iba pasando el tiempo, yo ya pensaba, sí, ahora sí, en la muerte. Decía, oye, Claro. ellos ya están más cerca porque ya las Como más enfermedades. inminente. Claro, porque las enfermedades ya estaban Mm. más presentes, más fuertes en ellos. Pero, pero a la vez me estaba preparando porque sabía que era algo Exitosa. que iba a pasar. Es que es lo único que Ajá. tenemos seguro. Claro, pero ya pensaba en la muerte Ajá. y cuando fallecen no me terminó chocando tanto. O sea, me dolió, obviamente, Claro. ¿no? Pero fue como que, sí, me agarró parado, preparado y para afrontarlo, ¿no? Con el dolor que eso supone. Pero mi papá falleció en el COVID, por ejemplo. O sea, de un momento a otro. Y sí me hizo, oye, esto me puede pasar a mí también. O sea, Claro. no necesariamente tengo que llegar a ser anciano o ser viejito para que me pueda suceder. Y ya me entró ese temor que ahora entiendo es algo natural, ¿no? Y te hago la pregunta, ¿en tu casa se suele hablar de la muerte? Sí, sí, sí. Por ejemplo, mi esposa, Ujú. cuando converso con mi suegra, desde el lado familiar mío, Ujú. yo evito. O sea, no trato de no ir por ese lado. O sea, puedo sostener la conversación, estar ahí, pero llega un momento en la que, no, ya mucho. Ya no quiero hasta escuchar sí. tampoco. Ajá. Pero ¿sabes qué es un buen ejercicio para ti, para que lo puedas practicar en tu casa, las personas también que nos Ujú. están mirando? Conversar en la mesa sobre eso. En mi familia se habla muy natural sobre la muerte. Es más, se bromea y nosotros Ujú. tenemos un humor muy negro para Ya. hablar de la muerte. Y un ejercicio que pueden hacer es, si te quedaras 6 meses, ¿qué es lo que harías? Exitosa. ¿Qué cosas te faltarían hacer? ¿Con quién quisieras estar? Ujú. ¿Te gustaría ir a algún sitio, viajar a algún lado Claro. para que puedas tener un tipo de conversación con tu pareja? ¿Qué falta que yo haga de repente para que te sientas amada? Bueno, una pregunta bien... A tus Ajá. hijos, mi amor, si yo me fuera, ¿qué es lo que te gustaría que hiciéramos juntos? Porque también, como te digo, o sea, es algo que puede pasar con preparación, Ujú. ¿no? Que lleguemos, gracias a Dios, a viejitos, pero también puede pasar en un cualquier momento. accidente. Claro, puede y- suceder. o Ajá. una enfermedad rápida, ¿no? Y que pase. Creo que es importante que las personas se puedan llevar esto a su casa Ujú. y generemos este tipo de conversaciones, así como lo hablábamos en septiembre, el mes del suicidio. Claro, El que tú hables de ciertos temas no va a ser que pasen, claro. pero va a ser que sepas lo Y que tu entorno tengas una está mirada pensando. con respecto a ese tema, ¿no? Exacto. Ajá. Tú y tu entorno, tus hijos, tu esposo, tu esposa. De repente Ujú. por ahí descubres que hay alguien que está un poquito deprimido y que piensa mucho en eso. Sí. Y no lo sabías hasta que no haces la pregunta. Exacto, ¿no? Y es una buena pregunta, la voy a poner en ejercicio de todas maneras. Y quiero preguntársela a Juan, de repente, que a lo mejor por ahí la ha pensado. Juan, ¿cómo estás? Juan de Surco nos Ojalá. llama en este momento. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ambos. Buenas Juan. noches, Juan. Bueno, pues sí, respecto a la pregunta principal del tema, Ujú. yo, por ejemplo, sí me acuerdo que yo tengo 22 años, soy un poco joven, me gustaría decir. Ujú. Y hace un año empecé a sentir un poquito este miedo de qué va a pasar después, cuántas cosas voy a dejar pendientes. Y es una cosa que al principio me causó un poco de ansiedad, ¿no? Porque no tenía la respuesta, no estaba seguro de qué podía pasar, más allá de que yo crea en una cosa u otra. Ujú. Pero ya luego, con el pasar de los meses, ya un año, me di cuenta que eso me ayudó un poco más a motivarme a hacer nuevas cosas, ¿no? Me puse a trabajar, me fue bien en mis clases, por suerte. Yo siempre quise viajar al extranjero, así que ahorré un poco de dinero, pude viajar un poco más, viajé solo. Pequeñas metas que yo quería lograr, ¿no? Conocer nuevas personas, salir un poco más. Entonces, al menos por ahora, no estoy seguro si
todo va a ser bueno, con este miedo que ya es un poco más una reflexión interna, pero creo que me ayudó mucho eso, ¿no? Animarme a hacer cosas que quizás dejaba mucho para el futuro. Te ha permitido reflexionar, entonces, Juan, este tema de hablar del miedo a la muerte, o de la muerte en realidad, ¿no? Sí, definitivamente. Ha sido un ejercicio mental de que uno empieza a cuestionarse y Ujú. si en algún punto puede parecer más bien un tema de miedo, creo que ya tenía siendo más bien un tema de conocerse un poco más a uno mismo, ¿no? Y saber cómo va a poder enfrentar después nuevas situaciones. Ujú. Qué súper, qué súper. ¿Y hay algo que hayas reflexionado que te falte por hacer? Pues por ahora creo que me gustaría ya en un futuro vivir en el extranjero, ¿no? Una temporada, que ya Bien. poco a poco ya lo iré logrando, creo yo. De acuerdo. De acuerdo, Juan, muchas gracias por la llamada. Gracias. Rapidito, vamos hasta Los Olivos. Nos está llamando Fabián, allá desde Lima Norte. Fabián. Fabián, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, amigo Polcón, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Fabián. Qué gusto Bienvenido. escucharte. Fabián, Claudita, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. Cuéntanos, ¿has reflexionado sobre la muerte? Sobre la muerte, en el sentido en que si es que uno tiene... Esa es la pregunta, ¿no? Si le tienes miedo a la muerte o no le tienes No, en miedo. realidad no. ¿has podido cumplir hasta ahora las cosas que te has propuesto? De las cosas que me he propuesto, sí, algunas, pero obviamente hay muchas por cumplir seguramente. O sea, yo tengo 33 años y bueno, hay algunos objetivos pues que también falta por cumplir, pero el hecho en sí de tener miedo a la muerte no. ¿Por qué? Porque como lo comenté en llamadas anteriores, Ujú, es algo que no está dentro de mi control. O sea, ujú. ¿qué te quiero decir con esto? La vida tiene un ciclo, ¿correcto? O sea, nacemos, nos desarrollamos y tenemos familia, descendencia y morimos. O sea, eso no está dentro de mi control. En todo caso, le tendría un poco de preocupación quizás si me muero, si me muero antes, teniendo cosas que resolver o dejando a personas que están bajo mi custodia, ¿no? En este caso yo todavía sigo soltero, pero claramente soy un hombre de familia y quiero formar mi familia, ¿no? Si me pasara algo y dejo a mi esposa y a mis hijos, eso sí me tendría un poquito, pues, apenado, ¿no? Pero igual, el tema en sí, sin miedo a la muerte, no, porque es parte de la vida. O sea, yo, digamos que hago mi vida, pero hay momentos en que uno, pues, no Sí. puede pasar un accidente, una enfermedad que es súbita y pasa y ya está, ¿no? De acuerdo. Además yo tengo el tema de, bueno, que soy creyente, no creo en Dios, así que en ese aspecto no tengo por qué tener miedo a la muerte, ¿no? Perfecto, Fabián. Muchas gracias por la comunicación. No más. 11 de la noche, 27 minutos. Vamos a ir a la pausa muy corta. Vamos a seguir hablando de este tema del miedo a la muerte. Estamos con Claudia Martínez aquí en el programa. Y tras la pausa seguimos escuchando también tus comunicaciones. Estamos en Exitosa 14 años, la voz de los que no tienen voz. Seguimos aquí en Exitosa, despierta tus emociones. En esta última media hora del programa, hablando de este tema que tiene que ver con el miedo a la muerte, reflexionar de repente un poco sobre el miedo a la muerte. Estamos con Claudia Martínez, coach en programación neurolingüística, hablando de este tema que realmente nos ha dado algunos conceptos, Claudia, que a lo mejor nosotros no lo teníamos en la mente, así, ¿no? Que, por ejemplo, reflexionar sobre la muerte te da ciertos beneficios, si vale el término, ¿no, Claudia? Beneficios que te ayudan de alguna manera, ¿no? Totalmente, te ayudan a ver la vida de otra manera, a percibir tu entorno también con otro sentido de agradecimiento, de conocerlos más, de conexión. De hecho, también te quería contar dos puntos importantes. Por ejemplo, en el budismo, la muerte es una transición y meditar sobre ello les ayuda a vivir una vida más plena. En la cultura mexicana se celebra el Día de la Muerte, no como un final, sino como un reencuentro con tus seres queridos, como la película esta Sí, Coco, que la amo, Sí. y era una de las películas Yo la he visto favoritas ya 3 de veces. mi abuelo. Oh, Sí. yo también. De hecho, por ejemplo, en el velorio de mi papá la pusimos para cuando sacamos su cajón. Pusimos la de Coco porque le encantaba esa canción. Y te decía en el corte, nosotros hablábamos muy natural de la muerte, pero me pasó así como tú, que hasta que ellos fallecieron durante la pandemia,
recién me cuestioné un montón de cosas que no iban a pasar porque ellos ya no iban a estar. Una de ellas que me pasó, que la tengo muy presente porque me estaba bañando y estaba pensando en que él estaba en el hospital y todo. Que decía, o sea, no me va a poder llevar al altar, nunca va a conocer a mis hijos, o sea, nunca ni siquiera me va a ver a mí embarazada. Y decía, de repente esperé mucho. Y por eso te decía, a veces es bueno cuestionarnos si realmente nos quedara poco tiempo. ¿Qué es lo que haríamos con ese tiempo? ¿Qué le diríamos a nuestra familia? ¿Qué le preguntaríamos a nuestros hijos? Eso. ¿Qué es lo que están pasando? Y de repente no los conoces lo suficiente. Otro ejercicio que me gustó, hay un chico dentro de la comunidad de coaches que lo conocemos, no es coach, él tiene 2 hijas, es un brasilero, se llama Diogo. La esposa de Diogo es peruana, Diogo es brasilero, sus hijitas tienen 2 y 4 años. Y su esposa falleció de un aneurisma de un momento a otro. Y ellos hicieron algo que se llamaba como una caja con una carta, donde estaba todas sus claves, todos sus documentos de banco, dónde tenían plata, quién les debía, La lista. la lista, todas sus claves de redes sociales, de bancos, de carros, de seguros, y cartas hacia ellos también. O sea, ¿qué es lo que les gustaría decir si no tuvieran más tiempo? Si mañana sales y fuiste, ¿qué es lo que te gustaría decirle a tu mamá, a tu papá, a todos? Y su esposa falleció muy joven. Tenía 30 años, me parece, cuando falleció. Y ahora Diogo cría a sus hijas solito. Pero él aconseja mucho eso. Tener como un sobre en casa de tus claves, sus claves, compartir qué cosas tienen, qué está a nombre de quién. O sea, no tenerle miedo de la muerte, conversarlo. Para que no te agarre mal parado, ¿no? No te agarre en offside, como se diría, ¿no? Quiero saludar a la gente que en este momento está en sintonía de Exitosa, pero no solamente en los 95.5 FM aquí en Lima, sino también a la gente que nos sigue desde Chachapoyas, por ejemplo, 98.3 FM, la gente que está siguiendo Despierta tus emociones en Cajamarca, en los 91.1 FM. Qué rico deben ser los carnavales en Cajamarca, Sí. tengo que ir. Antes de morir, tengo que ir. Sí, ese es uno de los propósitos y objetivos antes de irme. De esta vida, de este plano. En Ica, 97.3 FM, al sur de Lima, también la Huacachina. Tengo familia en Ica y realmente Ica es espectacular. A la gente que en este momento está en Trujillo, en los 103.3 FM. En todo el Perú están en sintonía de Exitosa. 14 años la voz de los que no tienen voz. 11 de la noche con 11 de la noche con 37 minutos. Acá ya está Lady, que nos llama también para contarnos acerca de su reflexión. ¿Qué es lo que piensa acerca de la muerte? Lady, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué alegría. Buenas noches, Lady. ¿Qué tal, Lady? A ver, cuéntanos, ¿qué reflexión te genera este tema de la muerte? Mira, en cuanto a la pregunta, el temor de la muerte, les puedo comentar mi experiencia. Hasta antes que suceda un episodio fuerte en mi vida, que fue en octubre del año pasado, en algún momento yo sí me preguntaba esto, ¿no? Y sí tenía temor. Y el temor era humano. Tengo una hija, ¿con quién se queda mi hija? ¿No? Y cositas como esas. Sin embargo, en octubre, cuando me detectan cáncer al seno, mi vida cambia, ¿no? Entonces era, si en algún momento lo pensaba, y ahora, pues no. Entonces empiezo a hacerme también muchas preguntas y ahí empecé como que a vivir la realidad, ¿no? Porque cuando te detectan el cáncer, pues hay que hacer toda una serie de estudios para ver en qué grado estás y etcétera, ¿no? No es que te dicen, este es el cáncer y estás en tal grado. Entonces yo me preguntaba si voy a los meses, si ya la próxima vez cuando me toque la cita con el doctor me dirá cuánto tiempo me queda. Así que sí, en ese momento me vino el temor a la muerte, pero me di cuenta que no era un temor a la muerte por quién voy o con quién voy a dejar a mi hija o cómo se va a quedar mi familia. Yo anteriormente iba a la iglesia cristiana y como que dejé de ir. Y mi temor era espiritual. Cuando yo deje este mundo, ¿a dónde voy a ir? ¿Me voy a ir con Dios? ¿No me voy a ir con Dios? Entonces, lo primero que hice fue reconciliarme con Dios y alimentar más mi vida espiritual. Y eso me reconfortó mucho. De hecho, me ayudó bastante a poder también a tomar, ¿no? Con bien esta noticia que me dieron de que tenía el cáncer. Claro. Fue de gran ayuda para mí y pues cuando ya yo, digamos, nuevamente tengo mi relación con Dios y una de las cosas que empecé a hacer era pedir perdón. Empecé a pedir perdón. Todavía no me iban a dar el diagnóstico de qué grado estaba. Entonces yo dije, bueno, si me tengo que ir,
ya estoy en paz con Dios. Incluso le hablé con mi hija, porque también va a la iglesia. Le dije, bueno, hijita, al menos nosotros los cristianos sabemos que lo más importante de dejar este mundo, porque bueno, tú te vas y dejas todo, o sea, no importa el título que tengo, las cosas materiales, simplemente me voy y dejamos todo, ¿no? Entonces, para mí lo más valioso era a dónde me voy y ya estoy preparada, ¿no? Ya me reconcilié con Dios. Y una de las cosas que me faltaba ya era, eso era mi tema con Dios, ¿no? Era con las demás personas. Necesitaba pedir perdón para estar en paz. Entonces, antes de que me hagan el diagnóstico, empecé a pedir perdón. Y hay muchas personas que incluso se sorprendieron de que uno va y le pida perdón porque ni sabían por qué le pedía perdón. hacía, Y yo le hacía recordar, oye, ¿te acuerdas de esto? Y se sorprendían y empezaban a llorar también y sorprendidos. Lógicamente no sabían lo que a mí me pasaba. Sin embargo, eso me dio una paz que, wow, me ayudó un montón espiritualmente y emocional. Que pues ya después de eso dije, bueno, si tiene que venirme la muerte, bien, pues, ¿no? Pero gracias a Dios, cuando fui a ver el diagnóstico, me indicaron que estaba en etapa 1 y wow, se le agradecí muchísimo a Dios y pues en la lucha, ¿no? De hecho, quiero aprovechar el momento para poder saludar a esas mujeres que pasamos por cosas como estos de la lucha contra el cáncer al seno, ¿no? Justo hoy es el Día Mundial, me parece, ¿no? De la lucha contra el cáncer. Así es. Entonces, aprovecho esto para decirles, pues, que sigamos en la lucha, ¿no? Somos muy valientes y continuar en eso. Y lo que yo le dije a Dios, Señor, yo voy a luchar hasta donde me den las fuerzas, ¿no? Cuando ya no les tenga, que entren las tuyas, porque así dice la Biblia, qué ¿no? lindo. Y bueno, y estoy en eso, pues. Qué bueno. No lo tengo ya miedo a la muerte. Perfecto, qué gran historia, Lady. Muchas gracias por la comunicación, muy amable. Cuando una persona tiene esta enfermedad o alguna enfermedad en la que te acerca más a la muerte, hace que te apresures en cumplir resolver algunas cosas, ¿no? Que están ahí inconclusas, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, un abrazo para Lady, que siga su recuperación para ella y todas las mujeres que están en esta lucha contra el cáncer. Importante también la prevención. Así como estamos hablando de hablar de la muerte y de preguntar estas cositas, siempre es bueno que se hagan sus chequeos, que preveamos ciertas situaciones que pueden ser terribles para nosotras en algunos casos y en otros casos, como en el de Lady, donde pueden ser abordadas a tiempo. Algo que Lady menciona, importante, que te decía en el corte, hacer una lista de deseos. Claro. En inglés es un bucket list, que es qué cosas quiero hacer antes de morir. Y una de ellas, mucha gente puede decir, quiero viajar, quiero saltar en paracaídas, no sé, quiero, ir a un tono X, a una fiesta, no sé, hombres, quiero un trío. Antes de morir. El osito dice que quiere ir a una playa nudista antes de... Una playa nudista. O sea, depende, cada uno tiene sus gustos, Claro, se respeta. cada quien, ¿no? Se respeta. Pero vamos con las cosas un poquito más profundas dentro de nuestra lista, como lo que hizo Lady, ¿no? ¿A quién quiero perdonar? ¿Qué quiero decir? Sí. ¿A quién tengo que yo también pedir perdón de repente, ¿no? ¿A quién he lastimado en este camino? Y necesito yo también pedir disculpas. Y con quién me quiero reconciliar, qué tengo que decirle a ciertas personas que no quiero que pase un día más sin que ellos no lo sepan. Esta lista de cosas por hacer también te acerca bastante a vivir una vida no solo de experiencias, sino una vida con propósito, con experiencias con propósito. Claro, de eso se trata. Muy, muy buena llamada la de Lady desde Barranca, ¿no? Vamos hasta Moquegua. Allá está Erika, que también nos quiere comentar y dar su punto de vista acerca de este tema. ¿Le tienes miedo a la muerte o no, Erika? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, amigos de La Exitosa. Hola, Erika. ¿Cómo estás? Buenas noches. Definitivamente es un tema muy, muy difícil, porque me he puesto a pensar en ese momento de la muerte, porque es donde tú te pones a pensar muchas cosas que tú quisieras hacer y qué es lo que tú querías, bueno, con las personas que hay a tu alrededor, que es tu familia. Es que yo ya tengo la muerte de mi hermano y mi papá. Pues eso a mí me llega a tener miedo, porque solamente quedamos ahorita mi mamá y mis hijos. Tengo un hijo pequeño de 6 años y él es el que me da pena ahorita, porque le digo, si yo no estoy acá, ¿qué es de él? ¿No? Siempre, todos los días, agradezco a Dios por la vida, porque amanecemos con vida, y gracias por los ojos que por eso puedo ver, respirar,
gracias por lo que tengo a mi alrededor, y para eso hay que valorar todo lo que nos da Dios mediante el amor a la familia, el amor ante todo, ante Él principalmente, el amor a prójimo. De una manera u otra, los mandamientos de la ley de Dios están por delante, y de eso tenemos que cumplir nosotros como humanos, como personas. Y el temor lo tengo siempre. Y para eso yo me conforto también con una oración diaria. Necesariamente yo lo hago cuando me levanto siempre, cuando voy a comprar el pan, cuando salgo a mi casa, el primer paso que doy, siempre miro arriba al cielo y agradezco a Dios por la vida, y oro siempre por mi hermano, por mi papá. Entonces ahorita ese tema que mencionan es muy fuerte, y he escuchado las opiniones de las personas, y cuando hablan se quiebran porque es difícil saber qué pasa después de una muerte, a dónde vas. Hay muchos temas que no sabemos, que dicen que te vas allá, para acá. Literalmente no sabemos a dónde vamos, pero lo que nos queda por hacer, como escuché, es obrar, y es lo que Dios quiere, ¿no? Para que quizás nosotros también lleguemos a un buen lugar. No sabemos dónde vamos a llegar, y nuestros hijos, más que todo mi hijo pequeño. De acuerdo. Muchas gracias, Erika, por la comunicación desde Moquegua. Claudia, yo te hablaba en la pausa, antes de ir con una llamadita más, lo que hacía mi esposa, por ejemplo, en la casa, Sí. ¿no? Ella con la intención, por ejemplo, y yo creo que le pasa a muchas personas. Porque Carol, ¿verdad? Sí. Se pasa la Carol. Increíble, dura, pero con la intención de repente de darles... de estimular su independencia de mis hijos, que hagan bien sus cosas, que hagan solos ya sus cosas, ¿no? Ella la famosa frase, y la he escuchado a varias mamás, ¿eh? ¿Qué pasa si mañana me muero? ¿Quién va a alistar tu mochila? Ajá. ¿No? ¿Quién? Te decía tu mamá también, Ruth, ¿ya ves? Y pensé que eras parte de mi equipo. Y le decía Por si acaso ha dicho que es team de tu esposa. No, y a mí también me lo ha dicho sin ser mi mamá, mi esposa. Me dice, oye, ¿cuándo vas a aprender a cocinar? Si mañana me muero, ¿quién le va a dar de comer a mis hijos? Pero, no sé, eso de ¿qué pasa si mañana me muero? ¿Demuestra que ella no tiene miedo a la muerte o es otra cosa? O sea, está dispuesta a hablarlo y está dispuesta a cuestionarlo. Lo que yo te decía es, hay que tener cuidado con nuestras palabras también. De no decir, mañana, es distinto. ¿Qué pasa si mañana me muero? ¿Qué vas a hacer? Cuestionarlo. Claro. Y otra es, si mañana me muero, ¿no? Es que más como una declaración. Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras para no estar llamando tampoco a la Estás muerte. atrayendo, Claro. ¿no? Una cosa es conversarla, ver qué es lo que piensa la gente. Y otra cosa es un poco determinar con nuestra palabra lo que queremos que pase. Lo que te decía, ¿no? Sí. A veces estás lleno de trabajo y dices, tengo tanto trabajo que me muero. Y no, pues no te estás muriendo, pero de repente tu cuerpo empieza a entender, entonces nos tenemos que desactivar, tenemos que empezar a sacar ciertas cosas, enfermedades. ¿La mente es tan fuerte? La mente es poderosísima, señores, Sí. no hay que jugar con ella. Claro. Y además bien hay que usarla a nuestro favor. De hecho, el cuestionamiento de este tema no es para que le tengamos miedo, sino para que tengamos herramientas de cómo vivir mejor. Claro, de eso se trata. ¿Sabes qué? Cuando subas el programa a tu canal, me pasas el link y se lo va a mandar de todas maneras. Por favor, Clámate Oficial en YouTube. Ajá. Vayan, suscríbanse, por favor. Vamos hasta Miraflores, rapidito. Está Orestes, que nos llama desde Miraflores. ¿Cómo te va? Buenas noches. Exitosa. Hola. Hola, Orestes, ¿cómo estás? ¿Miedo a la muerte o no? Pues, humanamente, por supuesto, es normal tener miedo, pero como cristiano, a la luz de la fe, pues no tengo miedo porque la muerte no es el final de la vida. La muerte es solamente una transformación de nuestra vida. Claro. Sabemos que como cristianos, fundamentado en la Biblia y en nuestra fe como cristianos católicos, pues después de la muerte viene el encuentro en la vida eterna. Puede ser el encuentro con Dios si es que hemos sido fieles en esta vida, si hemos cumplido nuestros deberes como buenos cristianos. Si pasamos de esta vida y tenemos algo pendiente, pues tenemos que pagar en el purgatorio. Eso es nuestra creencia. Así es. Entonces vivimos con la esperanza. Cuando como cristianos
tenemos esperanza, creemos en la resurrección, no tenemos por qué tener miedo a la muerte, porque la muerte es solamente una transformación de nuestra vida, el paso a la vida eterna. Al hablar de vida eterna no se refiere que es la gloria de Dios, porque la vida eterna puede ser en la gloria de Dios, puede ser en el purgatorio o puede ser su condenación en el infierno. De acuerdo, Orestes. Muchas gracias por la comunicación. Hay diferentes maneras de ver, de afrontar también la muerte, ¿no? Como lo decía Orestes. Estamos ya en los minutos finales. ¿Algún consejo de repente a la gente que hoy sí tiene ese miedo a la muerte, los tiene intranquilos a lo mejor, o tiene familiares muy cercanos o amigos muy cercanos que de repente están pasando un momento y es inevitable pensar que en algún momento, muy pronto quizás les pueda llegar a ellos también la muerte, ¿no? Sí, claro. De hecho, hay un tipo de terapia, se llama la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que te hace cuestionar para las personas que tienen esta ansiedad sobre la muerte, de esta preocupación sobre lo que va a pasar, de cómo poder transformar ese miedo que pueden estar experimentando o ese tipo de ansiedad hacia una vida con más propósito y cómo en cristiano poder sacarle el jugo a la vida y no vivir más hacia una emoción negativa, sino más hacia una emoción con propósito, que era lo que te decía al inicio. Que sea como un impulso, ¿no? Que sea como un impulso, tal cual. Un ejercicio también que me gustó, escribir tu propio epitafio. ¿Ah, sí? Sí, claro. Nosotros bromeamos mucho en mi casa con eso. El día que te vayas, ¿qué es lo que te gustaría que la gente diga de ti? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué quisieras que dijera en tu epitafio o en tu obituario, en el periódico? ¿Qué es lo que quieres que la gente lea? Que es un poco cómo quieres que te recuerden, ¿no? Hay gente que lo ve con mucha seriedad, hay gente que lo ve... Yo, por ejemplo, decía aquí por fin durmiendo para siempre, porque me gusta mucho dormir. Pero, o sea, depende mucho de la mirada de la persona y el tipo de acercamiento que tenga con la muerte. Pero el fondo de este ejercicio es poder cuestionarte cómo quieres que las personas te recuerden y qué estás haciendo hoy en día para que eso pase. Hay cambios que tienes que hacer, hay cosas que tienes que modificar en tu comportamiento. De repente, si quieres ser recordado por tus hijos como un gran padre, ¿qué cambios tienes que hacer? ¿Qué ajustes tienes que hacer como un buen esposo, como un buen profesional? No creo que nadie ponga eso, pero... Sí, pero vale. Vale. Poder cuestionártelo de esa manera. Y bueno, como te decía, no podemos evitar morir, ¿no? Pero sí podemos evitar llegar a un final de nuestra vida sin arrepentimientos. Y tengo 3 preguntas para la gente para que se pueda ir a su casa a dormir pensando en esto. ¿Qué estás postergando por miedo? Por el miedo a la muerte, por cualquier tipo de miedo. ¿Qué es lo que estás postergando? Si hoy fuera tu último día, ¿cómo te gustaría pasarlo? ¿Con quiénes? ¿Haciendo qué? ¿Experimentando qué? Y por último, si tu vida actual refleja esa historia que te gustaría que cuenten de ti. Qué bueno. Las 3 preguntas que vas a ir a dormir con estas 3 preguntas y a reflexionar un poquito. Exacto. ¿Y dónde más podemos reflexionar en las redes de Claudia? Por favor, me pueden escribir con toda confianza y me pueden seguir a Soy Claudia Martínez T en Instagram y en Facebook. Ahí es contacto directo conmigo. Y también está mi empresa, que es Clámate Oficial. Nos encuentran en Instagram, en Facebook. Y estas hermosas entrevistas acá con mi amigo Poicón las encuentran en YouTube, también en el canal. Están toda la lista de programas que hemos tenido. Están absolutamente todas. Así que si quieren más información, puede ser a www.clamate.com o al 953-483-110. Con gusto los vamos a atender para que no tengan miedo a la muerte. De todas maneras. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por seguir aquí en Exitosa. 14 años, la voz de los que no tienen voz. Permiso.